cuando he leído los poemas en castellano de Shakespeare, Paul Verlaine, Goethe o Dante, por mencionar algunos, me han parecido insufribles en muchas ocasiones. Me han parecido malos. Me han dormido y lo he tenido que dejar. Entiendo, aunque muchos no los comprendía, muchos de ellos los presos, los poemas, que todo ello tiene un fondo, un argumento, que tan solo los grandes maestros, como estos que he mencionado, los pueden hacer. Me he preguntado muchas veces, ¿por qué dicen que estos poetas que he citado, entre otros, de habla inglesa, francesa, alemana, latina, son extraordinarios? ¿Qué tienen de bueno? Son poemas únicamente para gente inteligente, traducidos, quizás para sus paisanos y para que conozcan el idioma de cada uno de ellos. Así lo sean poemas extraordinarios. Pero para aquellos que tan solo conocen un poco el idioma francés, y menos el latín o el inglés, digo un poco, muy poco, y la del alemán, la lectura de estos poetas castellanos nos resulta de verdad muy pesada, por lo menos a mí, nada menos. Y más, como he dicho al comienzo, para que los recursos y sentimientos poéticos son escasos como son los míos. Sin embargo, a mí en particular, a pesar de mis carencias poéticas, me resulta agradable leer poemas castellanos. ¿Quién no se emociona con un Calderón de la Barca o un Lope de Vega entre los clásicos? Con un Juan Ramón Jiménez, con un Beckett o un Espronceda entre los románticos, o con un Antonio Machado, con un Juan Ramón Jiménez entre los más modernos, o con los versos de mi amigo Tomás, chica. ¿Por qué los extraños me aburren, los extranjeros me aburren y los castellanos no? No piense que soy xenófobo, pero no lo soy. Meramente porque aquella poesía, la de habla extranjera, tal y como me la presenta, pierde mucho valor, traducido, por supuesto. Sin embargo, sí lo tienen cuando son leídas en su léxico original. En lugares de habla hispana, los poemas son escritos con diversidad de estrofas, según el número de versos y rimas. Bueno, esto que digo no se ajusta a la realidad, no es verdad. Países de habla latina, anglosajona, gala, etc., también tienen sus estrofas, porque ellos lo van a saber menos que nosotros. La rima, como sabemos, y más aquellos que se dedican al cultivo de la poesía, pueden ser consonantes o asonantes. Entre las primeras, pues tenemos los pareados, las cuartetas, centillas, redondillas, etc. Entre la segunda, el romance, la soleá, que tanto se canta por aquí, la copla, que también se canta. Todos ellos, con sus rimas, llevan un ritmo, llevan una musicalidad y una métrica que llenan las pasiones poéticas cuando están bien escritos. Otros son los poemas de versos libres, que aunque no riman, también tienen mucha musicalidad que exterioriza el sentimiento poético del poeta y es comprensible para el lector, que puede llegar a emocionarle de la misma forma que emocionan los de rima consonante y asonante. Hay otro tipo de poemas, cuya definición no la he visto escrita en ningún sitio. Son esos poemas de autores extranjeros traducidos al castellano. Yo los llamo simplemente poemas disonantes. Y no es por insultarlos ni ofenderlos, que me resultan disonantes. Son estrofas con versos disonantes, como me resultan desafinados. Sí, desafinados. No quiero decir con ello que la poesía sea mala, no. Quiero expresar que para mí suena como la canción tocada en un piano desafinado. Como el autor del libro escribe en su intuición, que yo comparto, lo voy a leer lo que él dice. A fin de verter de manera plena y satisfactoria un poema de Shakespeare al español, se necesitan muchas más palabras que las que componen el original. Por este motivo, cuando se intenta versificarlo con el mismo número de líneas y de sílabas que aparecen en el idioma de origen, hay que condensarlo, tanto que una gran parte de su contenido se pierde, y el resultado final no es más que un breve extracto de argumento, que casi nunca llega a ser equiparable al modelo original en el léxico, en los giros idiomáticos y en las imágenes que con tanta naturalidad y maestría plasmó el autor en su producción poética. Es evidente que versificar no es traducir. En efecto, versificar no es traducir. Y esto es cuando se traduce versificando lo que produce el efecto disonante, que lo hace asonante.
Así, cuando leemos un soneto de Shakespeare en inglés, podemos apreciar que tiene la alegría y la musicalidad de un soneto, de un poema con ritmo consonante, aunque no sean iguales a los de habla hispana o francesa o alemán o italiana. Cuando lo leemos traducido sin más, sin rima y con el mismo número de versos, apreciamos que esos sonetos suenan como una melodía disonante. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los sextetos no ligados que leemos en Ovidio en inglés, que pierden todo su encanto cuando se versifican, con el mismo número de líneas y sílabas que el original. Como todos conocemos, existe la prosa poética, donde el sentimiento poético está expuesto en un párrafo, sin necesidad de estar sometida a la cadencia o la medida. Don Eduardo Gallardo, para mí, no ha querido transformar los poemas de Shakespeare en algo propio ni crear un depósito de derechos de autor. Como él nos quiere dar a entender en sus notas preliminares, quiere hacer una traducción fiel y literaria de los poemas de Shakespeare, llevándolo a la prosa sin olvidar el lirismo que aquel autor puso en cada poema. Con esta traducción nos acerca más a Shakespeare. Y lo hace más inteligible, pues aunque se pierda el verso, el sentimiento queda en la prosa poética. De esta forma, para mí, ha convertido aquellos poemas disonantes y pesados, difíciles de comprender, en unos poemas fáciles, ligeros y comprensibles. Es un aire nuevo con la misma lírica. Y esta lírica quiero que mi amigo se la transmita ahora. Esa es la confabulación que tenemos entre los dos. Muchas gracias por escuchar. Bueno, ya estamos aquí. Lo primero que quiero decir es que me siento enormemente orgulloso de estar aquí en este momento. Debo agradecérselo a mi amigo Guillermo, son otras cosas, José Basilio. Bueno, yo no voy a hablar de Shakespeare, de dar una montañita que va un poco el humor de José Gómez Muñoz, que en nuestra época, cuando más pequeños, pues no lo llamábamos así, nos decíamos Guillermo Shakespeare, y nos quedábamos como contentos, quedábamos muy tranquilos. Y la verdad es que de lo que quiero hablar es de la dificultad tan grande que tiene la traducción. Yo no traduzco nada porque no sé nada más que un poquito de castellano o español. Por eso admiro enormemente a don Eduardo, porque el trabajo que ha hecho es algo extraordinario además de verdad. Porque no es lo mismo como él ha hecho también traducir pues, obras como esta de problemas monetarios internacionales y nacionales, se puede controlar la inflación, en fin, etcétera, etcétera. Eso es un trabajo duro, debe ser un trabajo bastante duro, ¿eh? Pero bueno, se puede hacer. Pero ¿cómo se puede traducir el sentimiento de un poeta, de una poesía? ¿Cómo se puede tener esa capacidad que él tiene para sustraer lo que está escribiendo en el momento que lo está haciendo pueda salir? Es muy complicado. Es necesario tener una formación tremenda, al mismo tiempo con una gran sensibilidad. Eso no lo hace cualquiera. Me van a permitir, como aficionado a escribir poesía, que soy, que lean 4 versos de uno de mis libros de poemas, Poemarios de Inescrito, publicado por Betulia, que también la conoce perfectamente, nuestro amigo Basilio. Un inescrito es sentir el aire turbado de un estreno, de una primera vez. Es sembrar de palabras un estanque de paz y reparar las ondas, una a una, pasando en sus crestas el beso caliente de la avidez.
¿Cómo se puede traducir eso al alemán? Yo no he sentido cuando he hecho esto. ¿Cómo se puede traducir al turco? ¿Cómo se puede traducir al inglés? ¿No sabéis? Digo yo, que se podrá. Y para eso es necesario ser una persona, ser un hombre, como don Eduardo. Tener esa misma sensibilidad. Ser capaz de arrancar, de sustraer lo que sentimos, lo que escribimos, algunas veces poemas, para hacerlo realidad. Y como no quiero cansarles más, pues voy a leerles a todos ustedes unos poemas transcritos por don Eduardo, para que vean cómo se puede hacer eso. Deseamos que se reproduzcan las criaturas más hermosas para que no muera nunca la rosa de la belleza, sino que cuando la más azonada desenlace en el tiempo, en tierra heredera lleve su memoria. Pero tú, vendado de tus ojos brillantes, alimentas